Muy buenos días, hermanos. Les doy una muy cordial bienvenida a esta capacitación de ministrar en la era digital. Está especialmente preparada para todos los hermanos y hermanas del Distrito Corrientes y es una capacitación donde vamos a aprender muchas cosas e incluso vamos a ver muchas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, que tenemos que aprender. Y entonces tal vez si hoy no están con el mejor ánimo o la mejor disposición, están muy sobrecargados, cansados, tal vez no sea el mejor momento para mirarla y tal vez sea mejor que la vean cuando estén con todo el ánimo y toda la fortaleza espiritual, porque realmente es una responsabilidad que ha estado en nosotros durante un buen tiempo y tal vez no la hemos tomado. Y hoy vamos a hablar acerca de esta responsabilidad que tenemos de prepararnos para ministrar en la era digital. Y entonces vamos a tener que hacer muchos cambios, mejorar mucho, aprender mucho. Pero por otro lado, cuando logremos hacer esto, yo creo que vamos a progresar muchísimo, no solamente como iglesia, como pueblo de Dios, sino también en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras relaciones. Así que yo creo que es algo muy positivo que veamos esto. Tal vez durante un tiempo que yo he sentido esta responsabilidad, hace 3 meses que empecé a preparar esta capacitación, tuve el sentimiento de Jonás de subirme al barco e irme y dejar de lado esta responsabilidad de tener que hablar de estos temas tan cruciales que tal vez pueden ser un poquito dolorosos cuando nos damos cuenta de que no sabemos, de que no podemos o de que no tenemos la capacidad suficiente para hacer algunas cosas y alguien nos dice eso. Es algo que nos duele un poco, entonces tal vez por eso yo estuve reteniendo esto que el Señor hace un tiempo ya que me viene diciendo y pidiendo que lo pueda compartir con ustedes para que lo podamos poner en práctica. Así que aquí estoy con esta responsabilidad que siento que el Señor quiere que nosotros entendamos y pongamos en práctica, porque sin duda va a bendecir nuestra vida y también la vida de muchísimas personas más. Entonces vamos a comenzar. Yo les voy a compartir algunas diapositivas ahora y vamos a ir pasando estos temas y viéndolos. Yo les voy explicando las distintas diapositivas. Primero que nada, todo esto surge, en mí al menos, esta necesidad extra, aunque hace mucho tiempo yo lo había sentido, pero esta necesidad extra de compartir esto surge ahora cuando estamos todos con la crisis del coronavirus y cuando vemos que las reuniones ya no son lo que eran, nuestro trabajo, el salir a la calle, comprar, todo es diferente, ¿no? Y cuando aparece este virus y ya no nos podemos relacionar como antes, ni viajar, ni trabajar, ni hacer todas las cosas como hacíamos antes, empezamos a pensar que tenemos que cambiar, tenemos que hacer algunas cosas diferentes, ¿no? Y esto me llevó a mí a aprender muchas cosas, algunas de las que quiero compartir con ustedes, seguramente como ustedes también les llevó esta situación a aprender muchas cosas, ¿no? Primero que nada, esta pandemia es la primera de muchas que vienen, ¿sí? Y esto en realidad no es algo que se me ocurre a mí, sino que en las escrituras, esto ya está ya dicho por los profetas de Dios, por ejemplo en Doctrina y Convenio 5:19 dice que se desatará una plaga asoladora entre los habitantes de la tierra y se seguirá derramándose de cuando en cuando si no se arrepienten, hasta que quede vacía la tierra y sus habitantes sean consumidos y enteramente destruidos por el resplandor de mi venida. Y no les digo, hermanos, que esta es la plaga asoladora que el Señor envía, no lo sé, hasta que los profetas no nos digan sí, esta es, pero sin duda es una plaga asoladora que ya lleva muchísimas víctimas que han muerto y también muchas personas que se han enfermado e incluso
a aquellos que no se han enfermado también los ha afectado perdiendo el trabajo y muchas posibilidades de estudiar, de viajar, de reunirse, un montón de situaciones, ¿no? Así que es muy importante que entendamos esto. Esta es la primera de muchas plagas que vienen, porque el Señor, si no es esta, porque supónganse ahora se descubre la vacuna, todo el mundo se vacuna y quedamos ya listos para hacer todo como antes, ¿sí? Pero seguramente el Señor tiene otras de estas plagas asoladoras que va a enviar, porque Él dice que realmente la situación está regulada por si el mundo se arrepiente o no se arrepiente, ¿sí? Así que no depende tanto de las vacunas. Así que es muy importante que entendamos esto. Esta no es la última vez que vamos a estar así en cuarentena, encerrados, ¿sí? Esta es la primera de muchas. Entonces tenemos que aprender a vivir y convivir con esto, ¿sí? Y desarrollar los medios necesarios para poder seguir avanzando en todas nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras relaciones y en todas nuestras actividades, ¿sí? Bueno, otro punto importante. Las cuarentenas serán normales en este tiempo por enfermedades y guerras, desastres. Esto es algo que yo pienso también y que también está en realidad predicho por los profetas, no es algo que simplemente se me ocurre a mí, ¿no? Pero está predicho por los profetas que van a venir guerras, desastres naturales, conflictos sociales, como ahora los que se están dando, ¿no? El racismo, el antagonismo entre el populismo y el capitalismo, luchas por los derechos de las minorías. Cada vez vamos a ver más de estas revueltas que hay entre unos y otros, manifestaciones, cortes de ruta, piquetes, guerras civiles. Así que si solamente nosotros esperamos a volver a la normalidad para seguir con el Evangelio, veremos que la normalidad regresa cada vez con menos frecuencia, hasta el punto en que ya no regresa más, y la cuarentena, el aislamiento serán la nueva normalidad, y en ese momento va a ser difícil, si no imposible, prepararse para esa situación, ¿sí? Así que es importante que empecemos ya con nuestra preparación para vivir en cuarentena, vivir en pandemia, vivir aislados, y esta capacitación tiene como fin y que entendamos esta importancia. Ahora que tal vez estamos con ciertas posibilidades de movernos, de andar, que podamos prepararnos para situaciones más graves que vienen en el futuro, ¿sí? Por otro lado, otra de las cosas que vi es que el que no esté preparado sufrirá mucho, muy tempranamente y por mucho tiempo. Y esto lo vimos en esta cuarentena, porque a solamente 2 días de haber empezado la cuarentena, algunas personas estuvieron con dificultades y habían pasado solamente 2 días y precisaban medicamentos, por ejemplo, y no tenían una reserva en absoluto de dinero como para poder conseguir esos medicamentos, ¿no? Y se pidió a los presidentes de rama, y como los presidentes de rama no tenían en ese momento las tarjetas habilitadas, hubo que sacar este dinero, bueno, hacer muchos ajustes, ¿no? Administrativos, pero realmente fue muy, muy difícil, ¿no? Yo en ese momento, como estábamos aislados en Santana, tampoco podía salir, llevar el dinero, así que fue muy difícil el proveer de esos medicamentos, ¿no? Y bueno, después surgieron otras necesidades de otros tipos también, ¿no? Pero lo que veo yo es que cuanto menos preparados estamos, más rápido comenzamos a sufrir, y por más tiempo sufrimos, y más sufrimos, ¿no? Entonces es importante que nos preparemos ahora. Y tal vez ustedes dirán, bueno, pero presidente Marín, ahora es difícil porque está la inflación y hay problemas económicos y tenemos poco trabajo. Bueno, lamento ser quien les diga esto, pero en realidad en el futuro tal vez veamos tiempos mucho más difíciles, ¿sí? Porque los profetas lo han predicho, ¿sí? Estamos esperando la venida de Cristo, y los tiempos previos a la venida de Cristo van a ser muy difíciles, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante que preparemos, que veamos la manera
de tener ahorros, de tener un ingreso fijo, de tener nuestro almacenamiento, de tener capacidades de todo tipo para poder trabajar y conseguir mejores trabajos. Esto es muy importante, ¿sí? Porque si no, los tiempos que vienen nos van a tomar por sorpresa y vamos a sufrir mucho, nosotros y nuestras familias, ¿sí? Otra cosa que aprendimos en esta cuarentena es que la ayuda material está limitada. Uno siempre piensa, bueno, si tengo algún problema, la iglesia me va a ayudar, el presidente de Rama viene, me compra, me ayuda. Pero miren, los controles de ruta son una realidad en la cuarentena y no los puede pasar el presidente de Rama, no los puedo pasar yo. Y yo, por ejemplo, el primer mes con la familia tuve que estar junto a mi familia encerrado en Santa Ana sin poder salir. Y ahí nos decían que fuéramos salir. Así que, por ejemplo, si volviera a esta situación y alguno espera que el presidente de Marín vaya y le lleve los alimentos porque tiene dificultades, hermanos, presidentes de Rama no van a poder, ni los presidentes de quórum, ni los hermanos. Así que es importante que cada uno personalmente se pueda preparar, no esperando que alguien más venga y lo ayude, ¿sí? Hemos visto otras cosas como el desabastecimiento. Muchos piensan, bueno, ¿para qué voy a almacenar si tengo el negocito acá a media cuadra? Bueno, hermanos, ustedes lo han visto, llegado el momento de la crisis, no se puede comprar. No se puede comprar, entonces no importa si tengo el negocio acá a media cuadra, tal vez el negocio cierra, o lo saquean y no tiene nada más, o no le permiten vender y nosotros nos quedamos sin nada. Así que eso es una realidad, ¿sí? También, por ejemplo, hay prohibición de rubros, como lo hemos visto, entonces no puedo comprar ciertas cosas, ¿sí? No se puede. Bueno, la pérdida de trabajo de los líderes, que esto es una realidad. Ustedes sepan que los líderes somos hermanos de ustedes, humanos, hijos de Dios como ustedes, y tenemos las mismas dificultades y limitaciones. Y cuando hay una crisis, la crisis viene para todos y estamos todos en dificultades, ¿sí? No podemos pensar que en el momento de la crisis los que están liderando nos van a poder ayudar y van a poder viajar, van a poder comprar, van a poder venir. Es muy probable que ellos estén sujetos a las mismas situaciones, ¿no? Incluso piensen no solamente en lo que es una cuarentena por una enfermedad, piensen por ejemplo en una inundación, que tan a menudo se dan las situaciones aquí en nuestra región. Si llega a haber una inundación, también el líder está afectado por eso, ¿sí? Así que no solo piense que porque yo estoy en mi casa sin poder salir porque tengo el agua adentro, el líder puede moverse también, ¿no? Eh, Así que, hermanos, es muy importante que pensemos en esta cosa. Por ejemplo, también otra de las cosas que se vio, otra de las situaciones, es la falta de acceso al mundo digital por parte de los líderes encargados de ayudar. Y esto limitó en algunos sentidos el que podamos dar esa ayuda, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero los líderes, y los líderes hermanos son hermanos, son nuestros hermanos, y tienen dificultades y tienen tal vez las mismas limitaciones que ustedes tienen. Entonces tenemos que aprender esto y prepararnos para estas crisis para poder estar preparados, ¿sí? Una cosa que sentí en ese momento, que cuando surge la cuarentena es tarde para empezar a comprar, almacenar y prepararse, ¿sí? En ese momento pensé, ¿cuántas personas ahora estarán pensando que tendrían que haber comprado, almacenado, pero ahora ya no lo pueden hacer, ¿no? Me sentí muy mal de tal vez no haber hecho más énfasis, aunque hemos hablado de esto, de almacenar, y la iglesia lo viene hablando hace años y años, ¿no? Eh, pero bueno, es importante que lo recordemos, hermano. Y tal vez, les vuelvo a decir, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo, presidente Marín, si ahora está la situación difícil? Bueno, tratemos de hacer nuestro mayor esfuerzo porque vamos a estar muy agradecidos el día de mañana cuando vengan estas crisis en el futuro. Otro punto importante que pensé es que aquel que no estaba preparado para pasar la brecha digital quedó aislado en lo económico, en lo social, en lo espiritual y en sus funciones de liderazgo. Aquellas personas que sí estaban preparadas y se sabían manejar con la tecnología, podían manejar su dinero, pudieron manejar su trabajo, sus estudios, lo social, incluso
pudieron seguir ministrando a los demás. Se pudieron continuar haciendo clases, capacitaciones, reuniones, y el resto se quedó aislado, ¿sí? Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros rompamos, saltemos esa brecha, que de alguna manera nos capacitemos y podamos acceder a este mundo digital, porque es el que nos brinda posibilidades cuando no hay posibilidades. También pienso que el Señor, por medio de esta pandemia, nos condujo a usar las nuevas tecnologías para acelerar su obra. Algunos renegaron por eso y no supieron aprovechar esta oportunidad y por eso siguen igual, ¿sí? Pero yo creo que el Señor nos mostró muy amablemente, porque en realidad, fíjense, muy poco entre nosotros se ha visto esta enfermedad, apenas algunos que otros contagios, 3 muertos creo que llevamos ahora en Corrientes, así que realmente nuestra provincia ha estado muy, muy protegida, pero aún así todo, esta advertencia amorosa de Dios nos está conduciendo además a usar las nuevas tecnologías, que son herramientas que hace años el Señor ha dispuesto para que las usemos, para que podamos compartir el Evangelio, para que podamos hacer nuestra historia familiar, para que podamos liderar, para que podamos ministrar, para que podamos compartir con otros el conocimiento del Evangelio. Así que, hermanos, esta es una muy buena oportunidad para aprender o usar las nuevas tecnologías. No tenemos que esperar más, no tenemos que postergar, no tenemos que enojarnos. Y tal vez algunos estarán pensando, el presidente Marín viene de nuevo, que tenemos que estudiar, que tenemos que aprender a usar una computadora, que tenemos que aprender a usar programas. Esta no es una ocurrencia mía, hermanos. Ustedes fíjense que la iglesia ya nos viene preparando con esto hace años. Ustedes fíjense que hace años ya tenemos la biblioteca del Evangelio, los listados online, la administración se carga online, todos los materiales cada vez están más online, incluso por ejemplo los seminarios e institutos a partir del año 2020 ya no va a tener más cursos, manuales en papel, así que están todos los manuales en formato digital y los maestros van a tener que leer desde su celular, su computadora o su tablet la clase y darle a sus alumnos, que también no van a tener manual, van a tener que tener un celular, una computadora o algo. Así que fíjense que la iglesia nos ha estado preparando para todo esto. Nos han invitado constantemente a que nos capacitemos, así que debiéramos prestar atención a esto. No es solamente una ocurrencia aislada del presidente Marín, sino que el Señor nos ha estado guiando hacia esto, y hay muchísimos mensajes que hablan acerca de esto, hermanos, así que no podemos negar esta realidad, que tenemos de aprender, de incluirnos en esta era digital, de incluirnos en este mundo digital. Ahora, también pienso, el bien se vio frenado en muchos aspectos por la pandemia, porque dejamos de tener reuniones, dejamos de dar capacitaciones, dejamos de tener clases, pero el mal siguió avanzando aún más rápido porque estaban mejor preparados para seguir batallando en forma digital. Ustedes fíjense que por medio de muchas páginas y redes y todo, el mal siguió avanzando. Así que, hermanos, tenemos que ponernos muy preparados para poder igualar y superar aún las capacidades de este bando del mal, que sigue avanzando, sigue difundiendo la inmoralidad, la deshonestidad, sigue difundiendo la crítica, la calumnia, ensuciando la verdad, tratando de confundirnos. Así que es muy importante que podamos ser obreros calificados para esta obra, que podamos ser discípulos de Cristo, que estemos preparados, que sepamos manejarnos en esta era digital. Otro punto, la fortaleza mayor de la iglesia surge desde el hogar, y si hay hogares fuertes, no importa qué pasa afuera. Al suceder esta situación, vimos que algunos que estaban fuertes no se veían tan afectados, y algunos hogares que estaban fuertes no se veían tan afectados, pero algunos que no estaban fuertes y precisaban constante ayuda espiritual, anímica, emocional, incluso a veces temporal, sufrieron dificultades, pero aquellos hogares que eran fuertes
pudieron pasar esta crisis, incluso a veces lo sintieron como una vacación, tal vez estar en casa todos juntos, por supuesto, después se empezó a sentir las consecuencias del aislamiento. Así que hermanos, es importante que fortalezcamos nuestro hogar, no solamente yo, sino mi familia. Yo, mi familia, todos tenemos que estar fuertes para enfrentar las crisis que se vienen, ¿sí? Ahora, cuidado con esto de pensar, bueno, yo me fortalezco, mi familia también está fortalecida, y los demás que se arreglen. No, sin duda que tenemos que estar preocupados también por los demás y tratar de estar tan preparados que el día de mañana podamos ayudar a los demás, que estemos tan capacitados, que tengamos tanto ahorrado, que sepamos tanto y que todos los recursos nos sobren al grado de poder ayudar a los demás, ¿sí? Tal vez alguno podría llegar a pensar, bueno, pero que si alguien no está preparado, no le debo ayudar. Bueno, sin duda eso no es lo que las escrituras nos dicen, ¿no? Debemos ayudar a las personas, aunque no hayan estado preparados, porque para eso somos discípulos de Cristo, ¿no? Para ayudar a los demás. Pero debemos saber que la fortaleza que provee el hogar y la fortaleza que todos juntos como familia nos brindamos, esto va a hacer que las crisis se minimicen. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando llega el momento de crisis y nuestra familia está fuerte, y si hemos hecho todo lo que sucede, ya les digo, incluso había un discurso de esto en una de las liadonas hace un tiempo, en las hermanas autoridades generales compartía que al llegar las crisis y nosotros estamos preparados, tal vez va a ser como una especie de vacación que podemos pasar, porque estamos tranquilos, estamos seguros, estamos protegidos, y podemos estar pasando la situación con mucha más tranquilidad y normalidad, ¿no? Bueno, otro punto importante es que esta es la oportunidad de empezar a brillar. Dejar de ser un espectador, esconder nuestra luz delante de los hombres y empezar a brillar. Es lindo ser iluminado por otros, pero es mejor compartir la luz de Cristo con otros, ¿sí? Tal vez hasta este momento no nos dábamos cuenta, pero estamos siendo espectadores del Evangelio. Pero es momento de que empecemos a brillar, que empecemos a compartir, que empecemos a dar, que empecemos a servir, que empecemos a iluminar a otros, ¿sí? Porque las crisis ponen de manifiesto esto. Si estamos dando, es como que al estar conectados con Cristo siempre tenemos más para dar, pero si solamente estamos recibiendo, cuando llega la crisis se corta nuestra posibilidad de acceder a la fortaleza de los demás, y como estamos desconectados de Cristo, bueno, ahí viene el mayor problema, ¿no? Así que es importante, hermanos, que estemos dando, para que cuando venga la crisis podamos seguir dando, y estemos conectados con Cristo y podamos mejor pasar esa situación, ¿sí? Bueno, como les comentaba, la Iglesia hace muchos años nos está mostrando el camino a seguir para estar preparados en la era digital, y es increíble la cantidad de cosas que hemos visto. Incluso, hermanos, ustedes fíjense que cuando comenzó esta situación, todos estábamos ya ambientados a ver la conferencia general desde los dispositivos móviles, a recibir las charlas, las capacitaciones de forma virtual. Así que la Iglesia hace mucho que nos está preparando con esto. Las finanzas se hacen en la computadora, o sea, las finanzas, digo, a nivel liderazgo de las ramas y el distrito, los llamamientos se cargan en la computadora, todo el material que tenemos en la iglesia está en la computadora, nuestra bendición patriarcal, historia familiar, todo lo que tenemos para hacer hoy por hoy se puede hacer de manera virtual. ¿Sí? Hay muy pocas cosas, ¿sí? Incluso hasta pagar el diezmo, lo podemos, y más se nos aconseja que lo hagamos de manera virtual, ¿sí? De manera online. Así que, hermanos, la iglesia nos ha preparado para esto, y en esto hay un mensaje muy claro. El Señor nos ha estado preparando porque Él sabe lo que viene, ¿sí? Así que es importante que le prestemos atención. Bueno, último punto que pensé es que aquel que no salte la brecha digital no solo se quedará fuera del mundo laboral, social, educativo, financiero y cultural, sino que tendrá dificultades para servir en la iglesia, ¿sí? Así que, hermanos, no queremos que nadie
nadie se quede afuera, que empiece a perder oportunidades, que pierda su trabajo, que pierda sus amigos, que pierda las oportunidades de servir en la iglesia, porque esto se puede superar. Podemos superar esta brecha aprendiendo a manejarnos en el mundo digital, ¿sí? Quiero compartirles un mensaje de la hermana Chieko Okazaki que habla acerca de la importancia de nutrirnos tanto por la fe como por el estudio, ¿sí? Ella titula su discurso "Rememos con los dos remos". Y comienza con una escritura de Doctrina y Convenios 88, 118, y es una escritura que muy a menudo hemos leído. Dice que el Señor nos está mandando, diciendo: buscad diligentemente, enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría, ¿sí? Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Y ella dice que esta misma invitación se repite 2 veces más en Doctrina y Convenios, ¿sí? Y cuando leemos esto, nosotros decimos: oh, qué bárbaro, ¿sí? Yo busco sabiduría y conocimiento porque leo las escrituras, leo los manuales de la iglesia, leo las liaonas, qué bárbaro. Así que qué perfecto, ¿sí? Yo busco sabiduría y conocimiento por la fe. Ahora, ¿qué pasa por el estudio? ¿Qué pasa con el estudio? ¿Qué pasa que no hablamos del estudio, hermanos? ¿Qué pasa que no hablamos del estudio? Es que no estudiamos. No estudiamos, hermanos. Tenemos que ser honestos. Si queremos superar esto, no estudiamos. No nos gusta estudiar y tenemos que superar esto. Tenemos que mejorar en esto. Tenemos que ser humildes y aceptar que no estudiamos. Y tenemos dificultades por esto. Somos excluidos de los trabajos, socialmente, incluso a veces algunos llamamientos en la iglesia no podemos acceder porque no tenemos ciertas habilidades para desarrollarnos en manejar la computadora, manejar la finanza y ciertas cosas, hermanos. Así que es importante que nos capacitemos, es importante que estudiemos, ¿sí? Que busquemos una profesión, que busquemos un estudio, lo que sea. El Señor no nos dice quién tiene que estudiar qué cosa, no. Él respeta nuestro albedrío, pero es importante que estudiemos. Algunos querrán estudiar computación, otros querrán estudiar un oficio, otros una carrera, pero tenemos que capacitarnos, tenemos que acceder a este mundo digital, porque si no vamos a quedar afuera. Yo quería hacer una comparación. Nosotros ahora estamos remando con un solo remo, el remo del espiritual. Pero estamos remando en círculos, ¿sí? Y no estamos avanzando, porque realmente estamos limitados. Entonces fíjense, desde que comenzó la cuarentena no tenemos clases de quórum, clases de sociedad de socorro, clases de escuela dominical, disminuyeron las capacitaciones, las reuniones de consejo, incluso en algunas situaciones directamente no se hacen. Entonces es importante, hermanos, que manejemos los dos remos, ¿sí? Que nos capacitemos, y además del remo de lo espiritual, sumemos el remo de lo intelectual, así podemos avanzar, ¿sí? De tal manera que podamos como iglesia llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos, ¿sí? Bueno, les quiero compartir una cita del presidente Nelson que habla acerca de esto, de la preparación. Y él dice: en la iglesia, el obtener una educación y adquirir conocimiento es una responsabilidad religiosa, ¿sí? Y es importante, hermanos, que meditemos en esto y que lo pongamos en práctica. Y tal vez algunos dirán: bueno, pero es muy difícil, o ya tengo muchos años, ya no puedo, o es muy costosa la educación. Bueno, miren, hace un tiempo en una librería vi un cartelito que decía: el que piensa que la educación es muy cara, que pruebe con la ignorancia, ¿sí? Así que creo que todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Si nosotros intentamos vivir en este mundo con la ignorancia, vamos a ser excluidos, vamos a sufrir, vamos a tener muchas dificultades. En cambio, si adquirimos una buena educación, obtenemos conocimiento, vamos a crecer, progresar, vamos a tener un ingreso más estable, vamos a poder sostener mejor a nuestra familia, vamos a poder ayudar mejor a los demás. Así que, hermanos,
Esto que nos dice el presidente Nelson está repetido una y otra vez por muchos de los profetas de año en año, así que es una responsabilidad que no podemos dejar de lado, ¿sí? Es una responsabilidad religiosa. Tal vez el resto de las iglesias no nos dicen nada acerca de esto, pero la iglesia de Jesucristo sí, porque Jesucristo quiere que nosotros obtengamos conocimiento. Él quiere que nos eduquemos, quiere que nos formemos, quiere que seamos más capacitados para poder mejorar nosotros y ayudar más a los demás también, ¿sí? Les comparto otra cita, esta es del Elder Uchtdorf. Él dice, para los miembros de la iglesia, la buena educación no es simplemente una buena idea, es un mandamiento. Y hay una página de la iglesia, en el sitio oficial de la iglesia, que se llama La formación académica es un mandamiento. Los invito a que lo examinen todo el sitio, es excelente los mensajes que contiene ese sitio, y justamente habla acerca de eso, ¿sí? La formación académica es un mandamiento. Para los miembros de la iglesia en esta generación es un mandamiento. Tal vez hace 50 años atrás no se podía, ¿sí? Era muy difícil acceder a una universidad, era muy caro, era casi imposible. Hoy por hoy, hermanos, tenemos miles de posibilidades, incluso online, que no nos tenemos que mover de nuestra casa, ¿sí? Muchas oportunidades son gratis, otras habrá que pagar, pero hay muchísimas oportunidades. Incluso la misma iglesia nos ha posibilitado mediante Pathway la posibilidad de ir preparándonos para tener una carrera online en la Universidad de la Iglesia a un costo bajísimo y poder tener un título en ciertas profesiones que nos pueden habilitar para trabajar, ¿no? Así que, hermanos, yo creo que está muy claro que el Señor quiere que nos capacitemos, quiere que estudiemos, y ya les digo, yo no les digo qué, ni el Señor les va a decir qué. No le va a decir qué carrera, ni en qué universidad, ni qué estudio, ni qué profesión, ni qué oficio, ni qué habilidad. Pero lo importante es que nos formemos, que estemos más capacitados para nuestros trabajos, que estemos más capacitados para nuestros llamamientos. Porque si no, ya les digo, las dificultades se van a ir presentando y cada vez vamos a ser más excluidos de nuestros trabajos, vamos a perder nuestros empleos. Incluso, hermanos, a todo nivel, no solamente, tal vez ustedes piensen, bueno, pero mi trabajo no requiere que yo tenga mucha capacidad porque es un trabajo manual, no sé, soy carpintero, soy electricista, soy albañil. Hermanos, cuanto más capacitados estemos en todas las profesiones, más posibilidades vamos a tener, ¿sí? Aquel albañil que puede diseñar un plano en la computadora y mostrarle a la persona que le va a hacer una construcción cómo va a quedar, sin duda que va a poder conseguir muchos más clientes que aquel que no lo puede hacer, ¿sí? O aquel que puede hacer una factura electrónica, pasársela electrónicamente, o tantas otras cosas que se puede hacer teniendo las herramientas electrónicas, ¿no? Así que, hermanos, esta es una responsabilidad para todos, ¿sí? Y además, hermanos, no es solamente por una cuestión laboral, es una cuestión que va más allá de lo que yo puedo explicar y que el Señor omnisciente tiene en su mente por motivos espirituales, emocionales, de autoestima, sociales y de todo tipo, ¿sí? No sé cuáles son todos los motivos que el Señor tiene en mente, pero cuando Él nos manda algo tenemos que hacerlo, ¿sí? Dejar de poner excusas y hacerlo, formarnos, estudiar. Yo quiero compartir una experiencia que se da en el Libro de Mormón que ejemplifica muy bien esto que nosotros estamos viviendo. En el principio, los líderes, guerreros, tenían un escaso desarrollo en las armas y en la estrategia, ¿sí? Y los vemos, estaban semidesnudos, con su espada y algunos implementos para la guerra muy extraños, algunos mazos, o algunas cosas así, ondas, pero era muy, muy limitado la manera en que tenían ellos de acceder a la guerra, ¿no? Incluso la estrategia de guerra era ir y pelear, nomás, y listo. Se enfrentaban los dos ejércitos ahí y listo. Como salía la situación, salía, ¿sí? Pero acá Moroni
y yo le pongo líder guerrero 1.0, como se mencionan los programas en computación, que es el primero que empieza a tener un programa para la guerra, ¿sí? Se implementa la protección del cuerpo por medio de armaduras, cascos, escudos, ¿sí? Entonces fíjense qué distinta la protección de estos guerreros a los otros, ¿sí? Tenían escudos, cascos, petos, y todo esto les permitía ir mucho más protegidos, al grado de que cuando iban a la guerra recibían muchas menos heridas, y por eso incluso menos hombres podían sobrevivir a más hombres desde el otro ejército, ¿no? Bueno, por supuesto después en la batalla se veían las grandes diferencias, ¿no? Como describe el libro de Mormón, la piel de los lamanitas quedaba expuesto a las filosas espadas de los nefitas, a las flechas, a todo. En cambio, los nefitas protegidos podían avanzar sin tanto daño físico, ¿sí? Pero después incluso sigue avanzando Moroni en estas estrategias de guerra, y este líder guerrero magnífico podríamos decir que desarrolla ya una estrategia 2.0, ¿sí? Un programa de guerra 2.0, avanza muchísimo. Están protegidos con murallas, torres y estrategias de guerra más complejas, ¿sí? Ahora, en ese momento, ustedes fíjense qué desigual que se pone la guerra, porque estaba Moroni por un lado con armaduras, con protección, con escudos, con murallas, con torres, había murallas de piedra y una especie de cemento que usaban para sentarlo, incluso torres desde las cuales dice que podían tirar flechas y piedras a su gusto y poder barrer a quien viniera a atacarlos, ¿no? Ahora, piensen ustedes, ¿qué soldado nefita, habiendo probado y conocido esas estrategias de guerra, quisiera volver atrás y volver a andar con el taparrabo semidesnudo y salir a la batalla y estar expuesto a esa batalla tan difícil, ¿no? Después de eso seguro que nadie quiso volver atrás y salir incluso de esas tremendas fortificaciones, ¿no? Yo creo que es lo mismo a nivel espiritual, hermanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si nosotros queremos ir a la batalla espiritual, que se nos enfrenta ahora, tenemos que usar las herramientas y las estrategias que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y cuando aprendamos a usar estas herramientas, estos programas, la computadora, el celular, todo lo electrónico, lo digital, después no vamos a querer volver atrás, se los aseguro. Y vamos a decir, ¿cómo es que andaba antes simbólicamente con el taparrabo, ¿no? Tan expuesto a ser atacado, ¿sí? Tan débil en mis posibilidades, en mis habilidades, ¿sí? Yo se los aseguro, hermanos. Bueno, ahora estuvimos hablando mucho de esto, de nutrirse en lo digital, en la formación, el conocimiento, la educación. Yo no quiero que piensen, hermanos, que estamos diciendo con esto que Dios ya no nos pide más todos los requisitos que antes nos pedía como líderes y como miembros de la iglesia, que ya no hace falta más vivir las leyes de Dios y ser amorosos y ser obedientes y, bueno, todo lo que siempre vimos, ¿no? Sin duda que todo esto sigue vigente. Por supuesto, vamos a hacer un pequeño repasito de todas estas virtudes espirituales, ¿sí? Por ejemplo, siempre Dios nos pidió ser humildes, ser obedientes, aceptar la corrección de los líderes, aceptar que mi servicio no sea vistoso ni cambie el mundo, no obstante, es lo que debo hacer, ¿sí? Aceptar que no puedo hacer lo que quiero, sino lo que debo, y tengo que rendir cuentas, amar y respetar a quienes me lideran, porque sé que aunque son imperfectos, están llamados por el Señor. Y en la iglesia del Señor hago lo que Él desea, ¿sí? Bueno, también por supuesto tenemos que recordar otras cualidades que el enemigo quiere que tengamos. Ser rebelde y infiel, ¿sí? No tolerar la autoridad, ser incorregible, ser revolucionario, ser respetuoso con los superiores,
hay muchas cosas, ¿no? Hacer mis propias reglas, esto no, hermanos, esto es lo que siempre hemos predicado, o sea, sigue todo esto vigente, ¿sí? Las cuestiones espirituales siguen vigentes, ¿sí? Hay una cita del elder Stephen Owen que nos habla acerca de esto, cómo podemos llegar a ser mejores líderes. Él dice que Jesucristo es el líder más grande porque Él es el seguidor más fiel. Él sigue a su Padre a la perfección en todas las cosas. A la vista de Dios, los líderes más grandes siempre han sido los seguidores más fieles. Así que, hermanos, tenemos que seguir con estas cualidades. No estoy diciendo que si yo sé usar una computadora, por eso ya no preciso servir, que si sé usar una computadora, por eso me tengo que engrandecer, enorgullecer y sentir más que los demás. No, no. Hermanos, tenemos que ser humildes, como siempre, y tenemos que amar a los demás y amar a nuestros hermanos, porque somos todos hijos de Dios, sepamos o no sepamos usar las nuevas tecnologías, pero tenemos que saber que debemos aprender estas dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos que ser humildes y seguir a Dios y ser un buen seguidor, y a la vez saber de las nuevas tecnologías. Estas dos cosas se tienen que unir en nosotros, ¿sí? Doctrina y Convenios 4, mencionando todas las virtudes que tenemos que tener como líderes. El elder Bednar nos habla acá un poquito de esto de las nuevas tecnologías, y él nos dice que no tenemos que permitir que los errores nos impidan recibir las bendiciones más grandes que estas herramientas nos pueden proporcionar. Necesitamos aprender a utilizarlas apropiadamente y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo también, ¿sí? Esto es una cuestión importante no solamente para nosotros, pensando en ser líderes, es para todos, para nuestros hijos, aún desde los más pequeñitos. Tienen que aprender a usar las nuevas tecnologías, saber cómo manejarse en las redes sociales, saber cómo acceder a internet, cómo descargar videos, cómo entrar a una plataforma de videoconferencias o una plataforma educativa, saber hacer una transferencia en un banco y un montón de cosas que tenemos que enseñarles para que ellos puedan estar calificados para esta era digital, no solamente en lo eclesiástico, sino en todos los aspectos, ¿sí? El mundo se refiere a la situación de no saber desempeñarse en este mundo digital como analfabetismo digital, ¿sí? Y la Iglesia siempre nos ha hablado de superar este analfabetismo, o sea, el analfabetismo de no saber leer y escribir, y también, en este caso, este nuevo analfabetismo de no saber dominar las nuevas tecnologías, ¿sí? Así que es muy importante que avancemos en esto, hermanos. Otra cita del presidente Nelson. Él dice, la buena inspiración se basa en la buena información. Yo pienso que muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, pero el Señor a veces no puede revelarnos ciertas cosas que tenemos que hacer porque nos falta justamente la buena información, que nos da una formación académica o habernos formados en las nuevas tecnologías o en un oficio. Entonces, ¿cómo puede un presidente de rama saber que tiene que hacer una actividad para los jóvenes si no tiene esas capacidades en sí? No las ha practicado, no las ha desarrollado. El Señor no le puede decir. Entonces, tal vez el presidente se siente tranquilo, porque el Señor no le puede revelar eso, ¿sí? Pero está la necesidad, ¿sí? O tal vez un presidente de hombres jóvenes, bueno, un presidente de hombres jóvenes en el distrito, ahora tenemos solamente asesores en las ramas, ¿no? Asesores de hombres jóvenes en las ramas, o presidencia de mujeres jóvenes en las ramas, en el distrito, presidencias de primaria, a todo nivel, rama y distrito. ¿Se dan cuenta cómo puede el Señor revelarnos algo si nos falta la buena información? Es muy difícil, hermanos, es muy, muy difícil. Entonces tenemos que tener la buena información. La buena información viene por la educación y la formación académica, ¿sí? Entonces tenemos que instruirnos, tenemos que capacitarnos, porque si no, el Señor no puede revelarnos. No puede revelarnos lo que Él quiere decirnos, que tenemos que hacer una reunión, que tenemos que hacer una clase, que tenemos que hacer una capacitación, que tenemos que hacer algo. No puede Él guiarnos a algo que no está en nuestra mente. Ustedes fíjense, el profeta José Smith
se fue a orar a la arboleda sagrada, porque él tenía la buena información que leyó en Santiago 1:5 en la Biblia, de que si alguien tiene falta de sabiduría, puede pedirle a Dios. Entonces, por eso él fue con tanta fe a la arboleda sagrada, porque tenía la buena información. Pero, ¿cómo le hubiera revelado el Señor al profeta José Smith esta inspiración de que él podía ir y que debía ir, si él no tenía esa buena información? ¿Sí? Así que, hermanos, tenemos que formarnos para que el Señor pueda inspirarnos. ¿Sí? Esto es muy importante. Una pregunta. ¿Soy solo un lurker del Evangelio? ¿Saben que la palabra lurker en Wikipedia dice que es el nombre que se da a los participantes de una comunidad virtual que tiene una actividad solamente receptiva, sin contribuir activamente? Y fíjense, nosotros contribuimos al Evangelio en el sentido de que agregamos nuevos videos, nuevas capacitaciones, clases, tarjetas de invitación, nuevas actividades virtuales, o solamente somos receptivos, somos pasivos. Vemos lo que los otros hacen, escuchamos lo que los otros comparten, vemos los videos que los otros crearon, las clases o capacitaciones que los otros dan. ¿Se dan cuenta? Tal vez estamos siendo estos espectadores del Evangelio, pero miren, como dice la Escritura en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Podemos pasarnos del otro lado, ser los que dan, los que participan, y no solamente ser espectadores, ¿sí? Ahora quiero compartir otro punto importante en esto, ¿sí? Hay una frase de este hombre que se llama Marshall McLuhan, que es muy, muy repetida cuando uno estudia en la universidad, sobre todo en las materias de administración, marketing, medios. Se ve mucho esto porque todo esto fundamenta toda una teoría, ¿no? El medio es el mensaje. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque incluso, hermanos, ya nuestro mensaje no puede ir por el mismo medio que siempre iba. Tenemos que cambiar nuestro canal para transmitir nuestros mensajes, ¿sí? Para que entendamos mejor esto, yo quiero compartirles dos distintos medios. El primer medio que transmite un mensaje, allí en un papel arrugado, con una letra, parece que la persona que lo escribió lo más prolijo posible lo hizo, pero así todo medio desprolijita, ¿no? Jesucristo con minúscula, Jesucristo puede ayudarte en la tormenta, y incluso con una falta de ortografía, ¿no? El mensaje es fantástico, ¿no? Jesucristo puede ayudarte en la tormenta, pero fíjense que este medio suma al mensaje otro mensaje más. Está diciendo algo de mí. Si yo les transmito este mensaje a ustedes, ustedes empiezan a pensar, el hermano Marín se equivocó, tiene una falta de ortografía, incluso no sabe escribir en la computadora, tiene bastante desprolijidad, el papel parece que estuviera medio sucio. O sea, dice mucho más de mí. Yo estoy queriendo decirle a ustedes, Jesucristo puede ayudarte en la tormenta, pero ustedes están recibiendo otro mensaje, de que yo soy desordenado, un poquito sucio, y no estoy capacitado en la tecnología. Le está diciendo muchas cosas que incluso ensucia un poco el mensaje de Jesucristo puede ayudarte en la tormenta. Está diciendo, todos los cristianos serán así, tan desprolijos y todo, es medio ignorante el hermano Marín, me parece. ¿Se dan cuenta? Puede estar todos estos prejuicios en la mente de quien recibe el mensaje, sobre todo si es una persona que está preparada en los medios y en lo digital, va a decir, hermano Marín, si me manda este mensaje en este papelito, así todo es prolijo, se va a sentir muy mal. Tal vez si la persona no está formada, incluso dice, bueno, él la maneja la manera en que yo me manejo, no hay problema, está todo bien, ¿no? Bueno, ese es el primer medio, ¿sí? Ahora fíjense el segundo medio para transmitir el mismo mensaje.
Bueno, muy bien. Fíjense, este segundo medio, además de transmitir el mismo mensaje, le agrega otras cosas porque tiene música, ¿sí? Tiene animación, tiene el texto, ya escrito en letra imprenta, sin errores de ortografía, y por otro lado, todo crea un conjunto que me dice algo más, ¿no? No sé si ustedes lo pudieron sentir, pero como que da ganas de seguir escuchando, de seguir participando, incluso tal vez alguno estará pensando, el hermano Marín se esforzó un poco más y consiguió música, consiguió una imagen, la animación y todo, qué bien, ¿no? Y sí, sin duda, esto es un poquito más complejo, es un GIF animado, con una música de fondo, editada, insertada como animación, y con ese mensaje de texto ahí también insertado, con animación, que entra, después desaparece, y todo, un montón de cosas que hay que hacer para configurar, para que esto funcione, ¿no? Dentro de la presentación de PowerPoint. Pero fíjense qué distinto el mensaje, ¿no? Yo escribí lo mismo. Jesucristo puede ayudarte en la tormenta. Pero ¿cómo nos llega diferente? Porque el canal por el que lo transmito es distinto, ¿no? El medio que yo uso transmite un mensaje también, ¿sí? Y esto tenemos que saberlo, hermanos. Hoy por hoy, en la era digital, si nosotros nos comunicamos de manera digital con las personas, esto da un mensaje mucho más positivo de nosotros y de la iglesia en sí, de la iglesia de Jesucristo, que es a la iglesia a la que nosotros representamos, ¿sí? Así que, hermanos, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros nos preparamos, estamos transmitiendo un mensaje simplemente por el medio en el que transmitimos las cosas, ¿sí? Yo tal vez no tenga algo tan brillante, tan novedoso para decir, pero como lo digo por medio de este medio, llega mejor a las personas y habla mejor de mí, de la iglesia, de mi llamamiento, de mis responsabilidades, de mi actitud, de todo, ¿sí? Así que esto es muy importante para tener en cuenta. Bueno, una escritura que habla un poco acerca de esto. Dice Santiago 1, 22 al 25, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque después de mirarse a sí mismo se va y enseguida se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Así que tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra, creadores de mensajes. ¿Sí? Y esto no quiere decir, hermanos, que tengamos que recibir una revelación nueva cada día para poder transmitir cosas y que vamos a reemplazar al profeta. No, no. Pero podemos tomar un mensaje de una leona, del presidente Nelson, de una capacitación, de un manual, algo, y orientarlo específicamente para las personas que tenemos a nuestro cargo. Nuestra rama, nuestro quórum, la sociedad de socorro, la primaria o la organización que sea que tengamos que capacitar. ¿Sí? A veces pensamos, bueno, no hay nada específico. Bueno, no hay nada específico, lo tenemos que crear nosotros. ¿Sí? Y que diga en el medio incluso que nosotros preparamos, esta capacitación ha sido preparada para, como en este caso, el distrito Corrientes. ¡Qué bárbaro! El presidente se puso a pensar en mí y mis necesidades. Bueno, esta es la manera, hermanos. Sentarse, pensar, es la manera de ser hacedores, ¿sí? Porque si solamente recibimos lo que viene, ¿sí? La iglesia publica un video, lo comparto, está muy bien, es bueno, sí, pero es mucho mejor aún cuando yo puedo ser hacedor de la palabra, ¿sí? Puedo hacer una presentación PowerPoint que comparto en una clase con mi quórum, o con la sociedad Socorro, o con los hombres jóvenes, o con las mujeres jóvenes, o cualquiera que tenga a mi cargo, ¿sí? Esto es mucho mejor. Cuando yo puedo ser hacedor de la palabra,
estoy construyendo algo más para que los otros puedan hacer y compartir, ¿sí? Invitando incluso a los otros a poder brillar también. Bueno, ya para ir terminando, hermanos, quiero compartirles algunas metas básicas que yo pienso que tenemos que tener en esto de ministrar en esta era digital. Y primero que nada tenemos que comenzar por lo más básico, que es tener un dispositivo electrónico, ¿sí? Es imprescindible, si no lo tenemos que hacer planes para tenerlo, ¿sí? Tendremos que ahorrar, y con esto, hermanos, no estoy diciendo que vamos a salir enloquecidos, a ponernos en una deuda y ponernos en una crisis total. En su tiempo, cada uno verá según sus posibilidades, a unos les llevará 1 año, a otros 2 años, a otros, cada uno tendrá distintas posibilidades, ¿sí? Pero tenemos que tener un dispositivo electrónico, tenemos que tener una conexión a internet, ¿sí? Cada uno verá cuáles son sus posibilidades, pero tenemos que tener una conexión a internet, porque este mundo digital se basa en internet, ¿sí? Y si no tenemos internet, no importa si sabemos o no sabemos, quedamos aislados del mundo, ¿sí? Tercer punto, tenemos que tener una cuenta de correo electrónico y revisarla frecuentemente. Incluso, mejor aún, configurar para que podamos recibir nuestros correos electrónicos en el celular, ¿sí? Algunos hermanos pensarán, bueno, pero no se usa más el correo electrónico. Hermanos, esto es una cuestión local, es un pensamiento local, muy regionalista, de que no se usa más el correo electrónico. Eso no es así. En el mundo, en general, fuera de Argentina, se usa muchísimo el correo electrónico, ¿sí? En Estados Unidos, Europa, Asia, África. Aquí han prosperado mucho las redes sociales, sobre todo WhatsApp, y sí, es una manera muy informal, muy linda de compartir cosas, pero tiene ciertas desventajas que no han podido superar el correo electrónico. Entonces se sigue usando el correo electrónico, y la iglesia, a nivel general, es la manera en la que se maneja, así que tenemos que tener un correo electrónico, ¿sí? Incluso es la base para que después podamos abrir cuentas en redes sociales y en otras plataformas, ¿no? Bueno, cuarto punto, tenemos que saber acceder y administrar varias plataformas de videoconferencias. Esta es una manera muy fácil en que podemos tener una clase con varias personas, una capacitación, una reunión de consejo de rama, una reunión de la mesa de la sociedad de socorro, de la primaria, sin estar presente físicamente, nos podemos reunir virtualmente, ¿sí? Y tenemos que aprender a manejar varias plataformas, ¿sí? No es solamente con saber de una plataforma, tenemos que aprender a manejar varias plataformas, incluso tener varios programas instalados en nuestros dispositivos, computadora, celular, para que si alguna persona se puede comunicar por medio de una plataforma X, la que sea, podemos darle esa posibilidad, ¿no? Porque muchas veces los hermanos no pueden. Yo les sugiero, por ejemplo, básicamente tener conocimientos sobre Google Meet, WhatsApp, Zoom, Skype y Rooms, porque son las que más andan, ¿sí? Y saber usarlas todas y tenerlas instaladas todas, y eso nos va a dar posibilidad de conectarse. Las que más se usan sobre todo son Zoom y Google Meet, pero todas las otras plataformas de videoconferencia también funcionan y la gente las usa, ¿no? Sería bueno que las sepamos usar todas. Después, otro punto importante, el quinto punto, saber editar lo que se llama el paquete Office, ¿sí? Trabajar en el paquete Office es importantísimo. Excel, PowerPoint, Word, los más básicos de ese paquete, son importantes. Si nosotros queremos armar una planilla con el quórum de élderes y poner quién vive, no vive, fue visitado, no visitado, o algunas cosas específicas, Excel, ¿sí? Lo precisamos en un programa por excelencia para una planilla de cálculo que nos va a ayudar. Y no solamente para la iglesia, ¿no? Nos ayuda para el trabajo y para todo. ¿Sí? En todo trabajo es imprescindible Excel para hacer las finanzas, la contabilidad, el stock y un montón de cosas, ¿no? Bueno, PowerPoint es una manera muy fácil de compartir. Por ejemplo, esta misma presentación que ustedes están viendo está hecha toda en PowerPoint y me permite compartir ideas muy rápidamente, ¿sí? Y tal vez yo podría tener un pizarrón detrás mío
y escribir, pero sin duda me va a llevar mucho tiempo, no se ve bien, no voy a poder avanzar tan rápido. Tenemos que aprender a usar PowerPoint, ¿sí? Word es una manera de editar el texto, es un procesador de texto, nos corrige los errores de ortografía, incluso errores gramaticales, así que nos ayuda a mejorar mucho la manera en que comunicamos nuestros mensajes y poder tener mensajes mucho más profesionales, digamos, ¿no? En todos sentidos, ¿sí? Profesionales como miembros de la iglesia y profesionales en nuestra profesión, ¿no? Bueno, otro punto, tener una cuenta bancaria y saber operar online. Esto es un punto importante, hermanos, porque como les venía hablando, es algo que nos permite no solamente tener acceso a nuestro dinero virtualmente, sino que nos permite transferir y operar virtualmente de tal manera que si perdemos la posibilidad del acceso físico a ir al banco, podamos tener acceso a ese dinero de cualquier manera, ¿no? Y bueno, también como líderes, sobre todo los líderes, presidentes de rama, presidentes de distrito, que tienen una tarjeta de la iglesia para ayudar en las distintas necesidades de presupuesto, ofrendas, sin duda es una necesidad imprescindible, la de tener una cuenta personal y saber operar online, ¿sí? Digitalmente. Bueno, y un séptimo punto de este listado básico es tener cuentas en las redes sociales para promocionar actividades, compartir el evangelio y generar una identidad digital clara, accesible, confiable y que me permita conectarme para bien con los demás, ¿sí? Yo no solamente soy Sebastián Marín, sino que además en el mundo digital tengo una identidad digital en cada una de las redes, ¿sí? Y esta identidad digital que yo voy creando en las distintas redes tiene que estar muy clara, ¿sí? Tengo que, sobre todo en las redes sociales que voy a usar, por ejemplo, LinkedIn o, bueno, por supuesto, las plataformas de videoconferencia, yo tengo que identificarme tal cual soy, ¿sí? Entonces, mi nombre tiene que ser algo muy parecido a Sebastián Marín, ¿sí? Mi identidad real, para que las personas me puedan identificar claramente, y también tengo que estar accesible digitalmente, ¿sí? Si yo no tengo cuentas en las redes sociales o no me sé manejar con los distintos medios, no sé, tal vez las personas van a tener que venir a mi casa para poder contactarme. Y bueno, esto dificulta mucho la administración, porque no puedo ser ministrado ni puedo ministrar a otros porque estoy desconectado, ¿no? Así que bueno, este es un punto importante también. Ahora, otras metas, y yo les puse acá metas para la excelencia, llámenlas como quieran, ¿no? Pero yo creo que si queremos dar un servicio excelente como discípulos de Cristo, tenemos que poder cumplir estas cosas también, ¿sí? La primera de esas metas es tener una computadora para poder acceder a todas las herramientas de cada software y tener más potencia de procesamiento. ¿Sí? Una pantalla más grande, hacer la tarea de forma más agradable para uno mismo y más profesional desde la vista de quien la recibe, ¿sí? Así que hermanos, esto es importante, ¿sí? Tal vez por ahora, bueno, nos arreglaremos con el celular, pero hagamos los esfuerzos de que a mediano plazo o largo plazo, cada uno verá, podamos tener una computadora para poder acceder a todas las herramientas y poder tener mejores capacitaciones, mejores clases, predicar mejor el evangelio, ministrar mejor a los demás, poder entrevistar mejor a los demás, participar en capacitaciones y tantas otras cosas. Y a veces el celular nos limita un poco en las posibilidades que tenemos. La computadora sin duda tiene todas las opciones y también nos permite usar programas que desde el celular a veces no están disponibles. El segundo punto de estas metas
para la excelencia es saber editar imagen para realizar tarjetas, promoción de actividades, organización de actividades, ¿sí? Esto implica saber manejar algún software que me permita editar imágenes. Y el tercer punto es saber editar audio, video para clases, reuniones, presentaciones, números musicales, actividades, ¿sí? Eh, Ustedes fíjense que en esta pandemia estamos limitados al grado de que no podemos cantar, reunirnos para cantar, incluso las mismas normas de la iglesia han dispuesto que cuando nos volvamos a reunir, si es que se da la oportunidad y todavía sigue esta crisis, no habrá coros y no se podrá cantar, ¿sí? O sea que esto parece ser algo que nos impide en gran manera nuestra manera de adoración habitual. Pero si nosotros sabemos editar videos y podemos editar números musicales, vamos a poder seguir participando de estos números, de estas presentaciones, y vamos a poder seguir transmitiendo coros, canciones, números musicales, poder seguir inspirando a otras personas, ¿sí? Y para eso tenemos que saber editar audio y video, ¿sí? Y también otro punto es el saber sobre el uso y administración de canales de YouTube, Google Drive y otras plataformas para alojar contenido audiovisual. Y tenemos que hacernos una cuenta, es muy sencillo. En realidad, si yo tengo Gmail, ya tengo todo. Si me hago un correo de Gmail, ya tengo acceso a YouTube, Google Drive, un montón de otras herramientas en forma gratuita. Así que esta vendría a ser la segunda milla, hermanos, pero creo que sería bueno si todos podríamos prepararnos en esto. Tal vez a algunos llevará 6 meses, a otros 1 año, a otros 10 años. Bueno, lo importante es que empecemos ahora para que en algún momento podamos estar al nivel que Dios precisa que estemos preparados para poder ministrar en la era digital, ¿sí? Por supuesto, hermanos, les vuelvo a repetir, no estamos diciendo que cuando yo sé usar la computadora, listo, ya me voy a la exaltación. No, todos los atributos de Cristo siguen siendo necesarios, más que nunca, pero tengo que sumar esta parte de la preparación. Mi preparación con el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Es muy importante. Yo les quiero mostrar un gráfico para mostrarles algunas cosas, ¿sí? Este era el distrito Corrientes en la era presencial, ¿sí? Es algo simbólico, hermanos, ¿no? Pero para que tengamos una idea, ¿sí? Simbolizando, las personas en verde son las personas activas, que ministran, fortalecen. Vieron que hay dos líneas, perdón, que dividen en 4, o sea, las 4 ramas del distrito Corrientes, ahí están, ¿sí? Ese era el distrito Corrientes en la era presencial, ¿sí? Los que están de verde son los activos, los que fortalecen, los que trabajan, los que sirven, y los otros que están ahí en negro son los que están ahí, están más bien de espectadores, sí, van a la iglesia, pero solamente ven pasar la obra y no se involucran mucho, ¿no? Bueno, ahora, habiendo sufrido esta cuarentena y de golpe hemos pasado a la era digital, en realidad ya la era digital empezó hace mucho, pero bueno, ahora tal vez recién nos damos cuenta que empezó, las cosas son muy diferentes, ¿sí? Entonces fíjense cuántas clases tenemos de escuela dominical. ¿Cuántas clases de social socorro? ¿Cuántas clases de quórum? ¿Cuántas clases de hombres jóvenes? ¿Cuántas clases de mujeres jóvenes? ¿Cuántas clases de primaria? ¿Cuántas reuniones de testimonio de la rama? ¿Cuántas capacitaciones? Hemos disminuido mucho nuestra actividad, ¿sí? Y entonces ahora somos muchos más los espectadores, y yo puse ahí, no sé, 3 o 4 personas por rama, que estarán compartiendo, teniendo clases, reuniones, capacitaciones, poniendo material en las redes, compartiendo, invitando. ¿Se dan cuenta? Satanás de alguna manera, porque nosotros no estamos capacitados, nos ha limitado, ¿sí? Y tal vez nos quedamos tranquilos diciendo, bueno, sí, pero está la cuarentena y no puedo, no sé, pero Satanás nos ha limitado. Y un grupo muy pequeño de personas hoy por hoy en el distrito Corrientes está tomando parte en la obra.
y continúa avanzando. Así que, hermanos, los invito para que podamos crecer, mejorar en esto y llegar al futuro, a la meta. El Distrito Corrientes en la era digital, todos siendo parte, todos pudiendo acceder, todos activos, todos compartiendo, fortaleciendo, todos siendo parte de esta obra y de esta era digital, ¿sí? Que todos podamos ser un solo grupo, ¿sí? Que podamos ser Sion, unidos en todas las cosas, y que podamos estar llenos de actividad, incluso aún en cuarentena, que podamos estar llenos de actividad, que los jóvenes puedan tener actividad a todo nivel. Sí, ahora tal vez lo único que siguió funcionando fue seminario para los jóvenes, pero todo tiene que funcionar. La parte de las actividades recreativas, la parte de sus reuniones de quórum, de clases, y así a todo nivel, ¿sí? Primaria, en todo sentido, hermanos. Así que es muy importante, hermanos, que nos formemos, nos capacitemos y podamos acceder a esta era digital y que todos vamos a ser parte, ¿sí? El Señor no quiere dejar a nadie afuera. Si alguien queda afuera, hermanos, va a ser por causa de sí mismo, ¿sí? Porque no se prepara y entra en esta era digital, porque el Señor nos da la posibilidad a todos, ¿sí? Ahora, quiero compartirles una cita del presidente Kimball, porque esto que estuvimos hablando no es fácil. No es fácil, ¿sí? Va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo, va a llevar dinero. Sí, es así, cuesta, es difícil, pero trae buenos frutos, ¿sí? El presidente Kimball dice, la transpiración debe preceder a la inspiración. Antes de lograr la excelencia, tiene que haber un esfuerzo. Debemos hacer más que orar para obtener esos resultados. Aun cuando ciertamente debemos orar, tenemos que pensar, tenemos que esforzarnos, ¿sí? Y creo que esto se aplica muy bien, hermanos. No va a venir el conocimiento si simplemente oramos y ayunamos. Y no digo que no tengamos que orar y ayunar. Sí, hay que orar y ayunar, pero tenemos que ponernos a estudiar. Tenemos que ponernos a estudiar, tenemos que formarnos. ¿Sí? Y ya les digo, no les digo en qué, ni el Señor les va a decir en qué se tienen que formar, pero tenemos que estudiar, tenemos que empezar a hacer algo. Y ya les digo, algunos harán, no sé, algún curso de computación, otros hará un curso de algún oficio, otros harán una carrera en la universidad, del mundo, digamos, de cualquier universidad del mundo, o alguna la universidad de la iglesia, o la carrera que sea, ¿sí? No importa, pero tenemos que formarnos, ¿sí? Y va a costar, sabemos que va a costar, nos va a llevar tiempo y esfuerzo, pero los frutos van a venir, ¿sí? Yo tengo algunas ideas para finalizar. ¿Cómo lograrlo? Y ya les digo, son ideas. Ustedes pues verán cómo lo hacen. Por ejemplo, en vez de comprarnos un televisor nuevo, ahorrar para comprar una computadora, un celular, si no lo tenemos, ¿sí? Empezar desde el paso más básico en el que estemos, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos. Para comenzar a manejar estas herramientas, primero tenemos que tener el medio, ¿sí? Ya sea un celular o una computadora, idealmente. Es muy importante que tengamos esto. Así que hagamos planes, ¿sí? Ahorrar de alguna manera y comprar esto. Háblenlo con su familia, vean cómo se puede hacer. Ya les digo, llevará años, no estoy diciendo que nadie se ponga en deudas por esto, ni pida prestado a nadie. Ustedes verán sus posibilidades, tal vez a unos lleguen más que a otros, pero es importante, ¿sí? Otro punto, aprender desde internet por medio de tutoriales, cursos de YouTube, ¿sí? Hay muchos cursos en YouTube gratis, bueno, y fuera de YouTube también, muchas páginas web con muchos cursos, así que a veces capaz que no hará falta capacitarse desde otra manera, pero si alguien lo quiere, es bienvenido, ¿no? Pero hay cursos para todo, ¿sí? Y gratis en internet. Una tercera idea es hacer cursos en las ramas para pequeños grupos. ¿Por qué digo pequeños grupos? Porque a veces estas cosas llevan mucho tiempo, sobre todo si estamos arrancando desde cero. Entonces, algunas personas va a haber que ayudarlas hasta desde cómo se prende una computadora, cómo se ingresa a internet,
cuáles son los medios y cómo abrirse una cuenta de correo electrónico y un montón de cosas, ¿no? Entonces, tal vez va a ser mejor que sean pequeños grupos. Y bueno, los temas a tratar, que yo sugiero, pero ustedes pueden ver cualquiera, todo lo que es el entorno Windows, el paquete Office, sin duda muy importante, lo que es el correo electrónico, redes sociales, programas y aplicaciones útiles, como por ejemplo antivirus, muy importante si uno va a navegar en internet en un antivirus, anti-malware también, que es otra manera en que nos atacan las computadoras, códex para poder abrir todo tipo de formato y archivos que nos pasen, programas limpiadores para poder tener la computadora óptima en óptimas condiciones, con buena velocidad y buen procesamiento. Después, otra cosa importante para ver, el tema del uso de las plataformas de videoconferencia, sistemas de videoconferencia, ¿sí? Zoom, Zoom es una de las más usadas, ¿no? Pero bueno, y además es la plataforma que está usando la iglesia también, ¿sí? Usualmente cuando se quiere comunicar una autoridad con ustedes, se va a comunicar con Zoom, ¿sí? Porque es la que provee la iglesia para muchos líderes. Así que es una de las más usadas a nivel iglesia también, así como Google Meet también para muchos líderes también. Bueno, edición de imagen, edición de audio y video. Bueno, hermanos, todas estas cosas que yo estuve compartiendo con ustedes, sin duda por ahí, como les dije al principio, tal vez van a ser abrumadoras en principio, pero los invito a que puedan pensar, meditar, porque los beneficios que hay para aquellos que puedan saltar esta brecha digital y puedan capacitarse son maravillosos, ¿sí? Sin duda, si nosotros sabemos manejar las herramientas digitales, vamos a poder tener mejores trabajos, vamos a poder acceder a muchas más posibilidades en el mundo educativo, contactarnos socialmente, familiarmente, incluso en la iglesia también vamos a poder ser una herramienta de mayor ayuda para el resto de las personas. Y yo les aseguro, hermanos, que el Señor quiere esto, ¿sí? El Señor quiere esto. Él quiere que progresemos, Él quiere que mejoremos, y si el Distrito Corrientes va a progresar y mejorar y crecer, sin duda que el que estemos más pulidos en estas herramientas de lo digital, lo virtual, sin duda que vamos a lograr muchos mejores resultados, ¿sí? Yo les testifico de esto, es la voluntad del Señor, lo siento en mi corazón, y es algo que ha bendecido mi vida, ¿sí? Tal vez ustedes me ven hoy y dicen, sí, el presidente Marín sabe porque tiene computadora, porque hace, porque estudió. Hermano, yo no siempre fui así, ¿sí? El mundo digital vino sobre mí como le cayó a todo el mundo, y yo hace muchos años atrás no sabía nada, ¿sí? Y cuando estaba estudiando me empecé a ver con la necesidad de presentar mis trabajos escritos en una computadora, y aquel que no sabía tipear en una computadora tenía que recurrir a que alguien le tipee eso y pagarle, y cada vez había más distancia, así que bueno, me decidí a involucrarme en este mundo, y luego me di cuenta que era necesario para el mundo laboral y para la iglesia y para todo. Y hoy por hoy, hermanos, les digo que esto ha sido una bendición enorme en mi vida, en todo sentido. ¿Sí? Incluso me ha bendecido para mejorar mis oportunidades de trabajo. Y para terminar, les quiero contar una experiencia personal que a mí me ayudó mucho a ver la importancia de prepararse en este sentido, ¿no? Hace muchos años yo trabajaba en una oficina. Yo era profesor de educación física, había hecho la licenciatura en educación física y seguía estudiando la licenciatura en ciencias de la educación. Y además trabajaba en esta oficina administrativa. Y junto conmigo trabajaba otra persona, éramos compañeros, y esta persona era una persona ya de edad, de unos 50 años, que había estudiado hace muchos años
un curso en computación. Había hecho la secundaria, había hecho este curso en computación de algunos meses, y ahí estaba también en ese trabajo administrativo junto conmigo. A veces nos sentábamos mientras estábamos charlando y metidos cada uno en la máquina, registrando, cargando los datos y cosas así, y charlábamos mientras trabajábamos. Él me contaba de el programa en televisión que había visto, las cosas que había hecho, y yo por otro lado le contaba de que estaba estudiando y que seguía avanzando, ¿no? Y era realmente bastante sacrificado. Trabajar, estudiar, sostener una familia. Yo era un presidente de rama en ese momento en Buenos Aires. Y realmente a veces me sentía bastante agobiado por todas las cosas que tenía que llevar adelante, ¿no? Y a veces me comparaba con esta persona que estaba al lado mío y veía qué vida relajada que tenía, ¿no? Él llegaba a su casa, cuando yo terminaba de trabajar, yo me iba a estudiar a Capital, que me quedaba como a 40 kilómetros del trabajo, y él se iba a su casa tranquilo, charlaba, dormía, miraba la televisión, hablaba con su familia. Y pasaron los meses y bueno, vino una reestructuración en el trabajo, distintas situaciones. Yo por un lado conseguí un trabajo mucho mejor, donde ganaba el doble de dinero, hacía lo que me gustaba y para lo que me había preparado. Y esta persona perdió el trabajo, ¿sí? Y como no estaba capacitado, se le dificultó mucho encontrar un trabajo, ¿no? Y yo en ese momento pensé, qué agradecido que estoy de que pagué el precio, ¿sí? Y que en este momento yo estoy recibiendo en este trabajo y no tengo que ser despedido y no tener una opción, no tener una posibilidad. Me sentí realmente muy mal porque realmente era alguien que quería mucho y, hermanos, no quisiera que le pase a ninguno de ustedes esto, porque el mundo va avanzando y si no nos subimos a ese tren, nos quedamos abajo y nos pasan las oportunidades en todo sentido, de estudio, de trabajo, de servicio en la iglesia, amistades y un montón de cosas, ¿sí? Habilidades que perdemos por no saber estar en este mundo digital, ¿sí? Así que hermanos, yo los quiero invitar a que podamos ser discípulos de Cristo preparados en estas herramientas digitales, que podamos ser ministros preparados en todos los sentidos, en lo espiritual, sin duda, y en lo tecnológico, para que nuestro mensaje llegue de la mejor manera a todos y que así podamos llegar a nuestro máximo potencial. Les testifico de estas cosas y les dejo mi amor. Les comparto estas cosas con mucho amor, solo queriendo su beneficio, que su futuro sea brillante, que sus posibilidades sean brillantes, a todo nivel. Económico, laboral, académico, social, espiritual, en todo sentido. Les dejo mi amor y comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.